Buenas tardes a todos. Mi nombre es David Ayala, gerente de gestión patrimonial, y bienvenidos a este nuevo webinar de Renta 4. Primero que todo quiero dar las gracias por asistir. Espero que sea de gran utilidad y que con esta pequeña e importante guía puedan dar el paso y la transformación de ahorrador a inversor. La presentación el día de hoy será realizada por nuestro gerente general, Arturo Frey, y el objetivo del webinar es aprender un poco de educación y cultura financiera, poder ayudar a cada uno de ustedes en los objetivos que planteen y que esta presentación sea de gran utilidad y le haga sentido mientras se comience a ahorrar e invertir. Y que sepamos que mientras más conozcamos de estos productos financieros y sobre la inversión, más conciencia tendremos de nuestro futuro, es decir, de cómo estaremos en 10, 20 o 30 años más. Así que les voy a dar el paso a Arturo Frey, quien comenzará la presentación. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todas las personas que nos siguen ahora desde sus casas en esta nueva modalidad que se ha ido instaurando gracias a la situación actual y que de alguna forma nos acerca y nos permite cara a cara poder transmitir cierta información que consideramos valiosa para la gran mayoría de la sociedad y con la cual estamos completamente comprometidos, en el sentido que puedan integrarse en los mercados de capitales y comenzar un proyecto y una planificación respecto de los ahorros, dada la importancia que tienen en las vidas de todos nosotros. Entonces, empezar diciendo que estamos muy contentos por la cantidad de gente que en este momento está conectada y por este ciclo que comienza con este webinar, que como su nombre lo dice, la transformación del ahorrador en inversor. O sea, cómo dar ese paso, que más que un paso, en realidad es un camino, donde la educación juega un rol clave, pero también muchos otros conceptos que no es la ambición de esta presentación poder aclararlos todos, pero sí, en general, mapear cuáles serían los conceptos básicos que nos permiten transitar este camino y por qué sería importante transitarlo. Entonces, yo creo que podemos quedarnos satisfechos con responder esas dos preguntas en un principio. O sea, por una parte, como les decía, por qué es importante pasar de ahorrador a inversor, y por otra parte, bueno, cómo se puede hacer. Luego, en las próximas presentaciones que irán dando diferentes miembros del equipo, tanto en Chile como en nuestra matriz de España, van a poder ir conociendo poco a poco de esto. O sea, si algo sabemos que esto es un camino de largo aliento, y en ese sentido es muy importante no solo la prudencia, sino que también la sabiduría para enfrentar un proceso que no se pueden esperar resultados en corto plazo, como en cualquier destreza. Entonces, empezando la presentación propiamente tal, me gustaría que empezáramos con el primer slide respecto de la educación financiera. O sea, este camino no es algo que uno pueda comprar y obtener inmediatamente. Es algo que hay que incorporar. Y para incorporarlo es necesaria la experiencia y, por supuesto, los errores que sean aprendizaje. De esa forma, podemos empezar, o con esa visión podemos empezar a conocer más y mejor estos productos financieros, que desde luego que así como pueden producir ventaja o generar ventaja en nuestro patrimonio, también generan diferentes riesgos, los cuales desde luego tenemos que saber afrontar para poder navegar en este mar que muchas veces parece turbulento. Entonces, para empezar, la importancia de definir la capacidad de ahorro. Entonces, para eso, lo primero, determinar
la contabilidad personal. Y en función de la evolución de nuestros ingresos y los gastos, habrá que determinar la capacidad de ahorro y crear un hábito. Aquí me gustaría profundizar en estos 4 conceptos que son básicos no solo para las personas ni para las familias como conjunto económico, sino los países como un todo, porque las personas que están ingresando en este mundo de los mercados financieros, que hemos visto realmente un boom este año, y desde luego nos interesa que nuestros clientes estén lo mejor informados posible y que la experiencia sea lo mejor posible. Y para eso es muy importante esta educación y estos cursos, y nosotros en ese sentido intentamos de hacernos cargo de lo que nos corresponde respecto a educar desde las raíces de las motivaciones que nos tienen aquí. En ese sentido, no solamente vamos a explicar los productos de inversión, sino que vamos a ir a, como les comentaba, las motivaciones y cómo se puede generar una estructura de ahorro que finalmente puede derivar en una tranquilidad económica que puede también tener consecuencias de estabilidad en la vida personal. Entonces, en ese sentido, abordarlo desde el principio y desde la contabilidad personal, como es lo que se enmarca en este slide, viene a ser fundacional. Entonces, así como por un lado existen ingresos que pueden venir del trabajo, del emprendimiento o de otras fuentes de ingreso, también existen gastos, deudas y ahorro. ¿Dónde es que nosotros queremos poner el énfasis? En el ahorro. Porque bueno, los ingresos vienen limitados por la actividad de cada uno y nosotros en la mayoría de los casos no esperamos que los clientes nuestros sean todos profesionales, sino más bien que sean personas que con una plataforma online de calidad, con acceso realmente a una multiplicidad de productos, a unos precios muy competitivos, puedan fomentar, o sea, y realmente incrementar los ahorros. Entonces, ahí es donde vamos a poner el foco desde el punto de vista concreto. Sobre todo entendiendo que, como les decía anteriormente, los ingresos van a venir de la actividad particular de cada uno y esto principalmente como un complemento. Lo que no quiere decir que no tengamos clientes que sí sean profesionales, que sí se dediquen a esto y que de luego estén implicados en esto como una actividad del día a día, pero la gran mayoría no. Entonces, en ese sentido, el ahorro va a ser nuestro foco y, por supuesto, mencionar cuáles son las amenazas o los riesgos que vemos en estos otros círculos que son los gastos y las deudas. En principio, los gastos serían una necesidad, pero también, por otro lado, la única forma de invertir, o bien de ahorrar, es subconsumiendo, o sea, en el fondo, subgastando. Sabemos que las necesidades son ilimitadas y uno siempre quisiera gastar el presupuesto completo, pero la realidad indica que en el fondo, si uno tiene paciencia en el presente y subconsume en el presente, luego en el futuro puede consumir mucho más. Esa es la lógica simple que subyace al interés compuesto también que vamos a ver después y la importancia de ponerse a ahorrar cuanto antes. Nosotros como corredora hemos tenido la posibilidad de tener clientes muy jóvenes. Nuestro cliente promedio tiene entre 35 y 37 años, por lo que todavía hay gente que tiene una gran posibilidad de transitar este camino y de acumular en el tiempo. Y para esto, primero que nada, esta estructura de contabilidad personal es el punto cero.
para recién empezar a conversar bueno, cómo son los mercados financieros, dónde están los ejemplos de éxito, cuáles serían las relaciones causa-efecto que podrían llegar a producirse, qué relaciones se pueden hacer con la vida real, tanto desde el punto de vista filosófico como de los símiles, de los comportamientos y reacciones de los seres humanos. No olvidemos que los mercados son interacciones de personas que van en su propio interés y finalmente convergen voluntariamente en un precio. Pero antes de todo esos tecnicismos, es importante adquirir el hábito de ahorrar. O sea, nunca es tarde y la capacidad de ahorro y la propensión al ahorro no es la misma en todas las etapas de la vida. Y eso es muy importante para planificar. En la medida que sabemos que la capacidad de ahorro no es igual en toda la vida, tenemos que fijarnos en la parte de arriba que digamos del cuadro de la lámina anterior, que se refiere a los ingresos. En este sentido, muchas veces se tiende a subestimar el ahorro en el sentido que uno piensa que ahorrar un 5% o un 10% es poco, pero cuando vemos el efecto del tiempo y del interés compuesto, y además de los mercados financieros, sin duda que la parte del ahorro empieza a aumentar y termina siendo el gran complemento del ingreso, sobre todo en etapas de la vida donde la capacidad de generar ingresos va bajando. Como vemos en esta lámina, como primero hay un padre con un niño, en el fondo enseñándole ciertos hábitos, la importancia de ciertos valores, en este caso el valor de posponer el deseo instantáneo por un bien mayor o del autocontrol, para luego, en una segunda instancia, en una segunda etapa ya mayor, poder tomar sus propias decisiones y poder involucrarse en este camino que estamos proponiendo del ahorrador al inversor en este recién primer capítulo, que es un capítulo resumen. Y por eso ustedes pueden ver que es un poco disperso o que se tocan muchos temas. Y antes de pasar, el tercer aspecto que quería mencionar de la lámina anterior es cuando ya se entra en la tercera edad y cuando la capacidad de generar ingresos realmente baja, porque también la vida laboral va terminando para pasar a una etapa que debiese ser de mucho más descanso y ojalá lo antes posible, es donde se hace fundamental en esta etapa de la vida haber acumulado mediante el ahorro. O sea, los ingresos van a funcionar para la vida laboral, pero para la tercera edad lo que va a ser fundamental serán esos ahorros que se irán acumulando en base a pequeños aportes de ingresos, pero en el largo plazo y consistentemente. Bueno, la primera pregunta, ¿para qué ahorramos? Las personas en general ahorran para objetivos o proyectos concretos. La compra de un automóvil, los estudios de los hijos, la compra de una segunda vivienda, imprevistos, viajes, ocio. Aquí es donde intentamos con esta lámina que no tiene imágenes ni dibujos, pero sí es muy importante relacionar que todo este proyecto económico es bastante serio porque se relaciona directamente con la materialidad de nuestros propósitos, que vienen a ser nuestros proyectos o nuestros objetivos. Entonces, en ese sentido, no podemos desligarnos de la vida económica o la vida del ahorro y de nuestros proyectos de vida en los que vamos desarrollando nuestros caminos también de felicidad. Entonces, en ese sentido, viene
viene a ser necesario una planificación para poder cumplir ciertas aspiraciones que pueden mejorar más bien nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son las preocupaciones de la sociedad chilena? Según siguen los sueldos y luego el alza de los servicios básicos. Pero más allá de los sectores en particular, lo que vemos que la gran preocupación es económica, es el acceder a ciertos bienes, a ciertos servicios que algunas veces son básicos, otras veces no son básicos, pero sí son muy importantes para los proyectos que tiene cada uno. Entonces, estamos hablando de temas económicos. Por ende, la gran pregunta y el gran compromiso que uno debe tener en este sentido es cómo puedo acumular patrimonio de la forma más inteligente, teniendo en cuenta los 4 factores que mencionamos antes, o sea, una estructura de ingresos, una estructura de gastos que puede tener cierta flexibilidad, una estructura de deuda que también puede tener cierta flexibilidad y una estructura de ahorro que va a ser la consecuencia de las otras 3 y del efecto del tiempo y del interés compuesto y de los mercados financieros. Respecto de la planificación de la jubilación, un tema que tanto preocupa como vemos y con razón, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. ¿Cómo es la situación actual? El primer dato es que tan solo el 22% de los chilenos ahorra de manera habitual para preparar la jubilación. O sea, 1 de cada 5. Y en Chile la edad efectiva de retiro del mercado laboral alcanza hasta los 69,4 años en el caso de los hombres, o sea, casi los 70 años de los hombres, y que 5 años más de lo establecido para jubilar, y las mujeres trabajan casi hasta los 71 años o 70,4 años, que es 10 años más de lo que está establecido legalmente. Es decir, vemos que como no se ha transitado en este camino del ahorrador al inversor por diferentes motivos, pero la constatación del hecho es que se ve la necesidad de las personas de tener que aumentar su vida laboral porque no pueden dar ese paso a vivir de los intereses de los ahorros generados durante la vida. Y eso es lo que debemos preocuparnos. Los que están aquí en este webinar, yo supongo que esa es su principal preocupación por la cual están aquí o una de las principales. Y más allá de la responsabilidad y de las intenciones del gobierno de turno o del Estado en general, lo cierto es que en momentos difíciles y momentos de crisis sobre todo, la responsabilidad individual prima. Entonces, más allá que las contingencias de ahora pasen o no, lo más importante es que este camino tomarlo muy en serio y ya veremos cómo se va a capitalizar, porque todos piensan, bueno, ¿dónde vamos a materializar estos ahorros? ¿Hacia dónde van a ir en la práctica? Bueno, eso va a ser motivo, por supuesto, del final de esta presentación, pero también de los otros capítulos que vienen más adelante. Entonces, solamente para comentar un poco respecto al sistema de AFP y hacer una idea de cómo es el momento actual o la conciencia que hay en nuestra sociedad respecto del ahorro. Sabemos que el ahorro es fundamental para poder invertir, y al invertir los países generan tasas de capitalización. Con las tasas de capitalización podemos tener mayores productividades y aumentar la riqueza. Eso pasa en los países ricos y así ha sido como los países han alcanzado la prosperidad.
En este sentido, es bueno evaluar no solo cómo están los números concretos, sino también los valores que subyacen estos comportamientos, el carácter previsor, la educación financiera, la responsabilidad individual, para llegar a los niveles de países desarrollados. Por ejemplo, en el caso de Chile, los afiliados a la AFP son 10,6 millones. Los cotizantes consistentes son 5,4 millones. Y los pensionados, 1,3 millones. En la lámina siguiente, rápidamente quisiera comentar cómo estamos respecto de los países de la OCDE, básicamente, donde los principales puntos a comentar sería que la reforma de pensiones sería primero con un aumento del 6% con cargo al empleador, y la administración del 3% incluiría mayores actores al sistema financiero, que podrían ser otras instituciones que se sumaran a darle más competencia a esto. Respecto del gráfico, vemos que el aporte en el caso de Chile del empleado es mucho mayor que los países de la OCDE, lo que no quiere decir que esté bien ni que esté mal, porque alguien podría decir también, gracias a que las empresas tienen menos impuestos, pueden contratar más y de esta forma acelerar la actividad económica, pero más allá de la composición de que el empleado pone más o el empleador pone más, el punto es que de todas formas ahorramos menos que el promedio, que ahorra un 18% y nosotros solamente un 12%. Entonces, he sostenido en esta presentación que las tasas de capitalización, perdón, que el interés compuesto ayuda mucho, que el tiempo también lo hace y que los mercados financieros, de acuerdo al perfil de riesgo, también. Sin embargo, el monto que se invierte, el capital, es decir, el porcentaje de los ingresos y, por supuesto, el monto neto del ahorro, que va a redundar en una inversión futura, debe ir en aumento para potenciar estos tres factores que mencionaba anteriormente. Este es un ejemplo que no quiero marear con los números, pero sí quiero representar en esa pirámide el color naranjo, que es todo el periodo, en el fondo, de los 40 a los 65 años, donde alguien podría estar ahorrando, por ejemplo, un cliente nuestro, para luego, de los 65 a los 85, poder pasar a una edad donde efectivamente el ahorro pudiera estar generando cierta recurrencia en los ingresos. Ahí existe un ejemplo que ustedes podrán ver después en la presentación cuando la publiquemos en la página web, y más adelante también tenemos ejemplos similares. Ahora, bueno, ¿cómo ahorramos? La segunda gran pregunta que planteamos en un principio. Ya sabemos que el ahorro en Chile es bajo, eso ya es un dato, y además que, por ejemplo, el 78% del ahorro total de los chilenos está en depósitos a plazo. Y ahí es donde decimos que no se ha pasado del ahorrador al inversor. Que haya 4/5 del ahorro en instrumentos que no son óptimos desde el punto de vista riesgo-retorno, es que podemos decir que aquí lo que falta es mayor educación financiera para que las personas puedan conocer diferentes productos que no necesariamente son más complejos ni más sofisticados, pero sí que tienen una lógica, por ejemplo, lo que nosotros llamamos arquitectura abierta, que es poder realmente ofrecer productos
de diferentes administradoras o diferentes gestoras que permitan tener una oferta de producto que pueda superar, por ejemplo, en algún caso, y eso por probarlo desde luego, a los depósitos a plazo. Entonces, más allá de buscar las razones ahora, lo que sostengo es que es muy poco que solamente el 20% no esté invertido en depósitos a plazo de los ahorros de los chilenos. Desde luego no me refiero a los ahorros en fondos de pensiones. En la evolución de la tasa de ahorro de los hogares en Chile y en la OCDE, vemos que aún nos mantenemos debajo, y considerando que la mayoría de este ahorro proviene de ahorro previsional, es aún más preocupante. Eso, sabemos que nosotros, los que estamos empleados, estamos obligados a ahorrar, y eso tiene un punto bueno en el sentido que ha permitido ir acumulando y capitalizando, por supuesto, con la reinversión y aumentando mucho el principal, sin embargo, o el capital. Sin embargo, nuevamente la preocupación porque esto es obligatorio y no algo voluntario, por ende no está reflejando realmente la conciencia que tiene que haber la sociedad de informarse, de ir a una corredora de bolsa, de asistir a ciertos webinars y de ir con mucha conciencia entendiendo por qué es necesario que todas las personas de la sociedad vayan integrándose al sistema financiero, no solo a lo que es tener una cuenta corriente, sino que también ir entendiendo cómo funcionan, no en detalle los mercados financieros, pero sino más bien la importancia del ahorro y cuáles son los canales básicos por los cuales uno se puede proteger, por ejemplo, de la inflación, que ya vamos a ver un poco más adelante. El gráfico siguiente incorpora un indicador en el ahorro financiero, el cual busca medir el grado en que los ahorrantes mantienen más de un instrumento, institución y cuenta para ahorrar. Y aquí también otro dato que nos preocupa, que el 70% de la población tiene su ahorro en un tipo de instrumento y alrededor de 80% tiene en una sola institución y 50% de las personas tienen solo una cuenta activa. Eso nos preocupa porque atenta contra el primer y el principal principio de las inversiones, que es la diversificación, o sea, lo que conocemos como no poner todos los huevos en la misma canasta. Eso es algo básico y que difícilmente va a cambiar en el tiempo. Entonces, en ese sentido, es importante no tener todas las inversiones solo en un grupo financiero. Por eso nosotros tenemos lo que les mencionaba antes, la arquitectura abierta, que no solamente ofrecemos los fondos de Renta 4, ofrecemos los fondos de Principal, de Zurich, de Sura, de BTG, en el extranjero, de JP Morgan, Morgan Stanley y de 500 más. Entonces, en ese sentido, lo que les quiero transmitir es que ustedes aquí en Renta 4 pueden entrar y comprar diferentes fondos, diferentes gestoras, chilenas y extranjeras, y con eso diversifican su riesgo, que es un tema muy importante, como acá vemos que la mayoría de las personas tienen todo concentrado en fondos de una gestora o su ahorro en un tipo de instrumento o en una institución. Respecto a los depósitos y las tasas de interés, en los últimos años la rentabilidad media se ha visto reducida a consecuencia de las tasas de interés publicadas por el Banco Central. Esto ha sido una tendencia que hemos visto en el mundo entero, y desde el año 2012 la tasa ha bajado prácticamente a la mitad, manteniéndose en el rango de 2 a 3 desde el 2017 y actualmente ya cayó a 0,5%. O sea, vemos que del 2012 al 2017 cayó a la mitad, pero ya del 2017 la caída al 2020 ya fue muy brusca. ¿Y qué problema hay acá? Que a quien se está castigando es al ahorro. Y el ahorro, antes dije que era fundamental para la productividad. Así como la moneda, el peso chileno, que esté apreciado es fundamental para poder importar y de esa forma aumentar la productividad, el ahorro es fundamental para poder transformarlo en capital.
Entonces, si es que tenemos bajas tasas de interés, lo que se está fomentando no es el ahorro, es el gasto y es la inversión. ¿Pero cuál inversión? La inversión que muchas veces está prácticamente a punto de caer en quiebra, es inversión muy especulativa, no es la inversión sana. Entonces, la tasa de interés, cuando es libre en los mercados, se mueve al igual que todos los precios, por la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay una tasa de interés baja, como en este caso, ¿qué es lo que nos estaría diciendo en un mercado libre? Nos estaría diciendo que hay tantos ahorros en la sociedad que todos quieren salir a prestar. Y como todos quieren salir a prestar, el precio del dinero es muy bajo. Pero resulta que esa no es la realidad actual. Sabemos cuáles son las proyecciones de ahorro, perdón, de endeudamiento del país y cómo se han venido deteriorando desde el 2010. Entonces, esto ya vemos que aquí hay un tema que ya no nos cuadra desde el punto de vista de la lógica económica, donde la tasa de interés está muy baja, pero los ahorros también están muy bajos. Eso en un mercado libre sería que la tasa de interés estaría alta, justamente denunciando que hay escasez de ahorro en los mercados. Esta señal distorsionada envía, por supuesto, o sea, esta señal envía señales erróneas a los inversores, lo que sin duda es preocupante, pero más allá de las políticas públicas, lo que le preocupa a los ahorrantes es que cada vez tienen menos donde rentabilizar su plata sin riesgo. Y ahí es donde ahora se ven obligados a tomar ciertos riesgos, y para eso es más importante la educación financiera y no cambiar el perfil de riesgo, aunque las tasas sean bajas, porque muchas personas buscando rentabilidad empiezan empiezan a asumir más riesgo, pero los saca de su zona de confort y los lleva a tomar malas decisiones. Entonces es muy importante no salir a buscar rentabilidad si es que la aversión al riesgo existe, sino por el contrario, entender cuál es la estrategia que optimiza mi rentabilidad de acuerdo a mi perfil de riesgo. Y eso es lo que nosotros estamos comprometidos y transmitiendo en cada una de las reuniones que tenemos y desde luego en las conferencias. En la siguiente lámina, bien, la pusimos por la importancia que tiene la inflación, que si bien no hemos visto que la inflación sea un problema desde hace muchos años, ni en Chile, y tampoco lo ha sido en los países desarrollados, hay muchas teorías o muchas visiones distintas de por qué no se ha producido inflación, dada la cantidad de dinero que se ha impreso por los bancos centrales y con las tasas de interés tan bajas. Algunos dicen que es porque la velocidad del dinero no ha aumentado, porque no ha ido a parar al sector real por justamente falta de proyectos que se vean atractivos, y han ido a los mercados financieros justamente yendo a buscar burbujas de activos más que fomentar la economía real. Sin embargo, si es que vemos problemas sistémicos y quiebras tanto en la cadena de producción como también en diferentes empresas, podemos ver una presión en los precios al alza. ¿Y qué pasa ahí con el ahorrador conservador, que ve que la inflación sube, que él no quiere arriesgar su ahorro y está perdiendo poder adquisitivo día a día? Por eso, esto es algo que ha venido para quedarse en Europa, en Estados Unidos. Las tasas de interés ya son una realidad hace mucho tiempo, incluso negativa, y se hace necesario conocer muy bien cómo se puede optimizar el capital para defenderse de ciertas intervenciones monetarias que se están realizando en el mundo completo.
Por eso que en este momento el asesoramiento financiero, la educación financiera son tan vitales como alguien que tiene un doctor de cabecera. La inflación la conocemos como una subida continua en los precios, pero más allá que comentar más de este tema para no focalizarnos en esto, simplemente comparar lo que es el peso chileno ahora, por ejemplo, y respecto a 30 años atrás. O sea, ahora, 1,5 millones de pesos ahora era el equivalente a 257.000 pesos hace 30 años atrás. O sea, así ha ido aumentando los precios. Y uno dice, bueno, ¿por qué han ido aumentando los precios? Si en realidad las productividades deben haber ido aumentando porque la tecnología también lo ha ido haciendo. Y la riqueza también. Ahí vemos cómo la emisión monetaria ha sido un factor clave en no permitir que los precios caigan, y también eso lo podemos relacionar con que ahora justamente vemos que no hay inflación a pesar de las fuertes inyecciones monetarias. Y uno de los factores podría ser justamente que no hay inflación porque la productividad derivada de la tecnología ha sido tal que ha supuesto una reducción en los costes brutal, pero que no se ha podido materializar en caídas de precio porque paralelamente los bancos centrales han ido interviniendo en el sistema monetario. Pero lo más normal sería, sin intervención monetaria, que los precios caigan. Solamente para comparar cómo se puede perder poder adquisitivo, vemos en la parte de arriba cómo con 250.000 pesos y una tasa de depósito a plazo, por ejemplo, que da en el año un 2,49%, terminó en el año con 256.225. Pero por otro lado, la inflación al año fue un 3%, y lo que significó 257.500. Por ende, tuvo una pérdida de poder adquisitivo neta de 1.275 pesos. Entonces, este es el problema que se produce en un contexto actual que viene seguramente para quedarse a largo plazo. Cuando ustedes vean que las tasas bajas vienen, en el fondo van a generar todo unos efectos sistémicos en el mercado, en el mercado financiero y en la economía real, y como les repito, será necesario defenderse mediante la educación y la responsabilidad, y en el fondo ser un buen consumidor. Bueno, habiendo respondido a las dos preguntas y casi en el tramo final de la presentación, ¿cómo sería la transformación del ahorrador al inversor? Hemos comprobado que si solamente ahorramos y no invertimos, va a ser complicado mantener el poder adquisitivo. Entonces, lo fundamental va a ser la planificación a largo plazo, pero la reinversión de los rendimientos para obtener el interés compuesto que ya veremos, y, por supuesto, siempre con diversificación, como comentaba anteriormente, con el fin de reducir los riesgos. Entonces, ¿cómo se refleja alguien que da el paso a grandes rasgos de ahorrador e inversor? El que está solamente ahorrando está solamente en depósito a plazo o en la cuenta corriente, el dinero. Mientras que alguien que está dando el paso a la inversión está preocupado de los fondos de inversión, de los fondos mutuos, de las acciones, ve cuáles son las posibilidades en el APB. Un punto fundamental que no podemos dejar de tocar es el perfil del inversionista, porque esto tiene estrecha relación con la experiencia y con la sostenibilidad de este proyecto y de este camino. O sea, si es que aquí hay un error y alguien va al perfil tolerante, siendo moderado, siendo conservador, va a tener una mala experiencia, va a rectificar a mitad de camino en el peor momento y no va a querer tener una nueva relación con el mercado financiero y con el camino del ahorrador al inversor,
y se resignará a todos los efectos negativos que probablemente vendrán a oprimir los ahorros que se tienen en las cuentas corrientes. Entonces, perdón, un poquito respecto al perfil conservador. ¿Cómo es alguien conservador? De riesgo bajo. Lo que le interesa es la protección y la estabilidad patrimonial, ante todo. Y por ende tiene que esperar un rendimiento esperado bajo, pero no por eso cero. Y busca la protección principalmente frente a la inflación, que puede ser una gran amenaza, dado que no porque no haya llegado, quiere decir que no va a existir, porque perfectamente puede haber una burbuja de activos o de deuda que genere tal destrucción de valor que se corten las cadenas esenciales de producción y con eso aumentan mucho los precios. Entonces, para horizontes de inversión a corto plazo, prefiere invertir en instrumentos de deuda. O sea, el conservador principalmente es para invertir a corto plazo. A pesar que alguien puede ser conservador y tener 40 años, 35 años y ser conservador y querer estar lo que sería como en una FP en el fondo E. También puede ser, pero lo que ha mostrado el crecimiento económico en los años es que los perfiles de largo plazo debiesen ir algo más a ser dueños de empresas, porque nosotros como grupo la gran oportunidad la vemos en la renta variable. Eso no lo podemos negar. Pero vemos más riesgo, sin duda, en la deuda. En el sentido, ser conservador no quiere decir que no hay, que tampoco hay riesgo. Pero lo que es importante es el horizonte de inversión va a ser fundamental para definir estos perfiles. Alguien moderado está dispuesto a involucrarse con un riesgo medio, logra un equilibrio entre la estabilidad y el crecimiento patrimonial, o más bien busca un equilibrio entre la estabilidad y el crecimiento patrimonial. Su exposición es limitada a renta variable, pero tiene algo de renta variable porque sabe que en el largo plazo esto va creciendo y para un horizonte de inversión superior a los 3 años, por lo menos. Y alguien tolerante, alguien que soporta un riesgo elevado, que su objetivo principal es el crecimiento de su patrimonio, tiene una exposición significativa a la renta variable, es decir, a ser dueño de pequeñas partes de empresa, y su horizonte de inversión es el largo plazo. Pasando a la lámina siguiente, detenerme muy rápido, solamente porque ya tendremos webinars donde otras personas van a ser mucho más precisas, explicando cada uno de estos productos y entregando un valor agregado sustancial, pero para eso no podemos dedicarle en este momento. Pero empezando por los fondos de inversión, luego seguir con los fondos mutuos, en tercera instancia acciones y luego APB. En la lámina siguiente vemos los fondos de inversión que agrupan el patrimonio de varias personas, llamados partícipes, para gestionarlo e invertirlo en diferentes activos en beneficio de todos los inversores. Tienen su política de inversión y cuáles son las principales características de los fondos de inversión. Diversificación eficiente, reinversión automática, fiscalidad ventajosa en el sentido que transan en bolsa, gestión profesional, es decir, que tienen una política de inversión y en la mayoría de los casos profesionales muy bien calificados, y la disponibilidad respecto del dinero en caso que se quiera liquidar. En muchos casos no son mayores de 30 días, en otros sí, pero no mucho más tampoco. Depende del caso. Luego los fondos mutuos, que son los más conocidos en la industria local, que es como el pequeño paso que dan en las instituciones más tradicionales del sector. Los pequeños ahorrantes, cuando ya en el fondo ven que el depósito a plazo prácticamente no da nada, y dicen, bueno, ¿qué más tiene? Y dicen, bueno, fondos mutuos. Pero no hay un entendimiento
camino que significa esto y siempre se ve a corto plazo y terminan siendo también riesgosos y también poco significativos, porque si uno solamente busca la rentabilidad del activo, va a buscar muy poco. Y además muchas veces se va a ver obligado a ir a un mayor riesgo. El objetivo es ir a un riesgo acotado, pero en mucho tiempo ir reinvirtiendo las utilidades y así cada vez el monto sobre el cual se aplica el interés es mayor, que es lo que conocemos como interés compuesto, es la forma de ir acumulando el capital. Entonces, aquí existen fondos mutuos según la vocación de cada inversionista. O sea, hay fondos mutuos monetarios, fondos mutuos de renta fija, fondos mutuos de renta variable, fondos mutuos mixtos, fondos mutuos globales y fondos mutuos alternativos. Pero como les digo, todo esto debe ir enmarcado en un plan, en una planificación que ni siquiera viene solamente desde el punto de vista de la inversión, sino que ya, como les decía anteriormente, viene el punto de vista no tanto de los ingresos, pero sí ya de los gastos, del ahorro y de las deudas. El tercer producto con el cual nosotros invitamos a nuestros clientes que materialicen sus inversiones y se involucren en cuerpo y alma en el camino del ahorrador al inversor es las acciones. Las acciones es un título emitido por una sociedad que representa el valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital social. En este sentido, nosotros ofrecemos a precios bastante convenientes en lo que es el mercado local, tanto acciones internacionales como locales, en un mismo login, una plataforma bastante intuitiva. En ese sentido, las personas pueden ir comprando en Chile, en Estados Unidos, en Europa y desde luego aquí con ETF, que funcionan de la misma forma que las acciones. Pueden ir, en el fondo que son fondos transados en bolsa, pueden ir también abordando diferentes lugares del mundo. Y como un cuarto punto, el ahorro previsional voluntario, que es muy importante porque además de tener beneficios fiscales, lo que busca es profundizar en la cultura del ahorro y de los mercados financieros. Entonces, en ese sentido, siempre va a ser importante destacarlo como un complemento importante de la AFP, que sabemos que es insuficiente en la tasa de reemplazo y todos los complementos, ya sean en APB o directamente con ahorro en el mercado financiero, en acciones locales o internacionales o en algunos de los productos que mencionaba anteriormente, van a ser los motivos que van a marcar la diferencia de alguien que se ve beneficiado de los círculos virtuosos o alguien que realmente va a comprar un fondo mutuo, va a tener una experiencia regular porque no va a haber ninguna diferencia, solamente va a encontrar que es poca rentabilidad y va a rebotar, pero no va a entrar a este camino que lo que es fundamental es ir haciendo aportes periódicos. O sea, el hábito es importante en el sentido, y ahí los ingresos sí cumplen un rol importante, o más bien ajustar lo que son los gastos. La planificación a largo plazo, y aquí algunos ejemplos. Como hemos comentado, la planificación a largo plazo y la capitalización compuesta van a ser lo que nos van a llevar a ir creciendo, por eso está puesto en este dibujo como los círculos que van aumentando, pero con la rentabilidad constante, porque sabemos que un 6% sobre 100 no es lo mismo que un 6% sobre 106 ni sobre 112 y así sucesivamente. Entonces, como les decía, y no me quiero repetir mucho más, pero sí que lo importante no es ir a buscar las altas rentabilidades, sino que ir a buscar el tiempo y que crezca el monto sobre el cual se aplica el porcentaje. Los tres pilares: planificar su ahorro cuanto antes, reinvertir los intereses generados
y ser consistente con la inversión. Y para eso la planificación es importante, si es que no hay, consistencia, si es que no hay planificación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se reinvierte los intereses generados? En este ejemplo, una inversión única inicial de 1 millón de pesos sin aportaciones adicionales ante un supuesto de rentabilidad anual de 5% durante 40 años. Quien no reinvierte los intereses generados acumula 3 millones de pesos en los 40 años. Mientras el que reinvierte a la tasa del 5% logra 7.039.000, o sea, más del doble. Y solamente a un 5% y por reinvertir los intereses, que realmente no reinvertirlo y querer usarlo no va a marcar la diferencia, pero sí la va a marcar en la capitalización compuesta. Luego el factor tiempo, que tanto hemos conversado ahora. Planificar su ahorro cuanto antes. El factor tiempo es el que más influye en las inversiones. Y por eso tenemos una gran oportunidad aquí como comunidad Renta 4 y como corredora de bolsa y nuestro gran público que nos ha preferido en forma masiva en este año, joven sobre todo, entonces tiene una gran oportunidad de poder aprovechar este factor tiempo y constatar aquí en este gráfico, por ejemplo, donde vemos cómo comenzando a los 25 años lograríamos 134 millones, casi 60 millones más que si empezáramos a los 35 años. O sea, vemos grandes diferencias solamente por empezar 10 años después a invertir. O sea, realmente la diferencia se marcan por estos factores que van más allá de la rentabilidad, que como dijimos, es muy importante no buscar más allá de lo que está en nuestro perfil, para que la experiencia realmente sea satisfactoria y podamos mantenernos en este camino. Respecto a la planificación a largo plazo, como el tercer pilar que he venido comentando, ser consistente con la inversión. La visión cortoplacista nos suele llevar a cometer errores de inversión que desperdician la inversión a largo plazo. Esto no es un cliché, sino que es algo que hay que asociarlo directamente al perfil de riesgo y a la planificación. Es un tema muy serio y que se puede abordar de forma consciente y eficiente en la medida que no se cometan errores emocionales, que es el segundo punto, que hay que ser consistente con la estrategia de inversión y no dejarse llevar por las emociones. En este sentido, no hablo de day traders ni de inversionistas que estén constantemente ligados al riesgo, sino pienso en ahorradores a largo plazo que, por ejemplo, ahora en esta crisis del COVID-19 vieron caer sus ahorros, pero luego también vimos cómo Estados Unidos y el Nasdaq principalmente volvió a sus máximos históricos. Es cierto que la bolsa chilena no ha recuperado todo, por ejemplo, por poner algún ejemplo, pero de todas formas, lo que sí es un hecho en el tiempo es que los mercados financieros tienen una tendencia alcista bastante marcada. Y perderse unos pocos días de mercado puede tener efectos negativos en el retorno total de la inversión. Y por eso es que consideramos que es importante mantenerse con las visiones de largo plazo en lo que se refiere particularmente a este tipo de planificaciones. Podemos ver aquí un ejemplo en la lámina siguiente. Por ejemplo, en el IPSA. Y vemos que la rentabilidad total del IPSA ha sido 1.600%. Pero si le quitamos en las 5 mejores jornadas al IPSA, en 25 años, le quitamos solamente las 5 mejores jornadas, ya vemos que la rentabilidad baja de 1.600 a 1.100. Y si ya le quitamos las 15 mejores jornadas en 25 años, que tampoco es tanto, ya baja a la mitad, a 799 de 1.600. Y si le quitamos las 30 mejores jornadas, ya la rentabilidad baja a un cuarto de lo que era sin perderse las mejores jornadas. Por eso es que cuidar las emociones y ser consistente con la estrategia a largo plazo muchas veces puede ser
O sea, es importante ser consistente con la inversión como lo que hemos venido sosteniendo. También lo podemos ver, por ejemplo, en las bolsas, no solamente en Chile, sino que esto mismo en Estados Unidos, en España o en Alemania, como al perderse jornadas, las mejores jornadas, que por lo general son las de recuperación, se puede perder gran parte de la rentabilidad a largo plazo. O sea, en el caso del Standard & Poor's, por ejemplo, pasa algo similar, se pierde casi un 75% de la rentabilidad si es que se pierden las 30 mejores jornadas. En el caso del IBEX en España, por su mayor volatilidad, ya es peor. O sea, perderse las 30 mejores jornadas cambia de tener un resultado positivo a tener un resultado negativo. Mientras que en el caso del DAX también el ejemplo es aún más exagerado en términos estadísticos que lo que es en Chile o en Estados Unidos, donde perderse las 30 mejores jornadas implica perderse el 90% de la rentabilidad en el largo plazo, en los últimos 25 años. Entonces, por eso es muy importante lo que este módulo y le hemos querido poner énfasis. El plan de ahorro sistemático. La forma más sencilla y cómoda de incrementar los ahorros va a ser primero determinar una cantidad y empezar cuanto antes. Luego tener un plan de inversión automatizado, o sea, consistente en el tiempo, no variando ni buscando anticipar al mercado, sino que básicamente buscando los fundamentos a largo plazo que se ven reflejados en las utilidades empresariales. Muy bien diversificado, ya que, como les decía anteriormente, es de los conceptos principales que podemos ver en cualquier tipo de inversión, y los beneficios del interés compuesto que tienen que ver con la cultura y con el hábito de no caer en la tentación de retirar la utilidad, sino que reinvertirla y de esa forma encontrar los círculos virtuosos que nos va a dar junto al tiempo. Por ejemplo, y con esto ir repasando el último ejemplo, pero si una persona hubiese iniciado un ahorro periódico en el índice del IPSA, que tanto nos importa a nosotros como chilenos, a través del ETF o de acciones, por ejemplo, que lo representen, la inversión de 24 millones el año 93 hubiese significado un resultado de 70 millones al año. El diferencial es de 70 menos 24, o sea, realmente el factor tiempo viene a ser algo fundamental. Y en el último ejemplo, del cuanto antes es mejor, y por qué el factor tiempo viene a ser el principal junto con la capitalización compuesta, es si una persona hubiese iniciado un ahorro periódico en el índice IPSA desde el año 93 con una aportación de 30 millones y otra 7 años después, o sea, el 2000, con una aportación total de 30 millones también, los resultados aún siguen siendo favorables a quien invirtió desde antes, incluso cuando el capital es el mismo invertido. O sea, ahí tenemos que dos personas que ponen la misma cantidad de dinero, pero uno la pone 7 años antes que el otro, a pesar que ambos desembolsaron durante el mismo periodo de tiempo lo mismo, vemos que uno gana un 50% más, o más de un 50%. Entonces, el factor tiempo viene a jugar un rol importante básicamente por el interés compuesto. Y ya para cansarlos de ejemplos y en el fondo dejar este punto muy claro, si una persona hubiese iniciado un ahorro periódico en el índice IPSA con una ponderación del 70% y en el Standard & Poor's con una ponderación del 30%, con las siguientes características: el año 93 hubiese estado ahorrando 40.000 pesos al mes y el año 2000 ya 100.000 pesos al mes.
el total de la cartera llegaría a 70 millones de pesos respecto de la diferencia de haber empezado el año 2003 y solamente lograr conseguir 24 millones de pesos. O sea, el plan de ahorro sistemático, sin lugar a dudas, que tiene unas relaciones retorno-riesgo mucho mejores que las que no, y por eso es que esta es nuestra invitación. ¿Cuáles son los grandes aspectos o conceptos que se van a ir encontrando en este ciclo del ahorrador al inversor? Buscar los objetivos a largo plazo, superar la inflación, utilizar el interés compuesto que tanto les he comentado, gestionar la volatilidad, ser consistente en el tiempo y diversificar. Eso tiene que quedar impreso y no olvidarse jamás. Lo que tiene mucho que ver con la filosofía de Slow Finance. ¿Qué es la filosofía de Slow Finance que tanto promueve nuestra matriz en Madrid y que nosotros desde luego la hacemos propia? Es el entender las finanzas y la inversión que están guiadas por la serenidad y el buen criterio y alejada de las prisas, de la velocidad o de lo impulsivo. No es una idea o una recomendación de inversión, sino una actitud ante la vorágine de información de los mercados. O sea, es tomarse con calma los mercados, pero la única forma de tomárselos con calma es realmente tener un camino muy claro, un horizonte de largo plazo que nos permite enfrentar los momentos de volatilidad con la calma necesaria, como probó este año nuevamente ser la tónica de los mercados. Bueno, agradecerles mucho su participación, el constantemente estar recibiendo feedback de parte de nuestros clientes realmente nos hace mejorar en los diferentes aspectos que nos relacionan. Esperamos que la experiencia como cliente en las diferentes líneas de negocio y en los diferentes servicios que les podamos ir entregando vaya cada vez siendo mejor, más competitiva, más world class y de esa forma acompañar a cada uno de ustedes en este camino del ahorro al inversionista y consolidar una relación de largo plazo. Muchas gracias por su atención y sí, David. Sí, quería dar paso también a algunas preguntas que surgieron durante el seminario. Sí, si es que hay tiempo no hay problema. Sí, un par de preguntas. Por ejemplo, Marcelo pregunta para una persona que está recién iniciándose, ¿en qué operaciones debería comenzar a invertir? ¿Acciones, forex, renta fija? Bueno, alguien que está recién empezando, lo primero es definir el perfil de riesgo. Eso viene antes de definir el producto. Una vez que está definido el perfil de riesgo, que básicamente es conservador, moderado o tolerante, y que el sistema de capitalización individual y la AFP han cumplido el rol de que las personas sepan las personas en Chile saben cuál es su perfil de riesgo, saben si está en el fondo E o en el fondo A. Eso es algo que en otros países no lo tienen y que para nosotros es un paso adelante respecto de nuestra educación financiera y las consecuencias que tiene la educación financiera en el desarrollo de los países y en el bienestar de las personas que lo aplican de una forma consistente. Entonces, en ese sentido, yo lo que le recomiendo a Marcelo es que primero defina muy bien su perfil de riesgo que viene en el cuestionario al hacerse cliente y desde ahí abordar los diferentes productos de acuerdo a los porcentajes. Nosotros, ¿qué es lo que recomendamos? Nosotros, a alguien tolerante le recomendamos, bueno, que como máximo puede estar en todos los tipos de productos, porque se entiende que alguien que está dispuesto a tolerar la volatilidad en el corto plazo. Pero a alguien moderado no le recomendamos que tenga un 100% en renta variable.
les recomendamos como máximo un 50% en renta variable y quizá un 50% en activo alternativo o en renta fija de corto plazo, pero siempre diversificado, no solo en productos, sino que también en sectores, en países, o sea, diversificado en la mayor cantidad de aristas posible. Perfecto, mira, otra pregunta de Héctor que nos dice, ¿qué sucede cuando hemos invertido en renta variable y los resultados durante algún tiempo han sido negativos? ¿Conviene salir y asumir la pérdida o promediar o bien esperar el próximo ciclo esperando que se recupere? Bueno, eso tiene que ver directamente con lo que veníamos conversando de lo que es el plan de inversión y el perfil de riesgo también. O sea, mal uno podría dar un consejo respecto de una actuación en particular si no conoce el contexto y los motivos de inversión. Por eso es que es tan delicado cada caso en particular. En este sentido, nosotros por lo menos pensamos que asumir las pérdidas en algunos casos es necesario. Por otra parte, esperar que vuelvan los ciclos alcistas, como hemos visto, ha funcionado en el largo plazo. Sin embargo, tampoco nos podemos confiar en esto, porque no porque haya pasado en el pasado y constantemente veamos a las bolsas romper máximo histórico, el Nasdaq o sea, este año ha roto máximo histórico más de 23 veces, 23 o 24 veces en el año. Entonces, si bien es cierto que se puede esperar a las recuperaciones, todas esas son medidas contingentes que se toman sobre la marcha y que creo que no son la forma de cómo debemos abordar la situación, sino más bien de antemano tener planificado qué se va a hacer ante diferentes escenarios. Esa es nuestra recomendación, o sea que en el plan de inversiones esté muy bien definido los supuestos bajo los cuales están hechas las inversiones y cuáles van a ser las decisiones que se van a realizar ante los cambios en esos escenarios. Entonces, más que recomendar, nosotros, por ejemplo, acciones en particular, siempre recomendamos que cada acción o que cada producto, que cada ETF o que cada fondo cumpla un rol dentro del portafolio general del cliente. Bueno, yo creo que estamos en el tiempo. Intentamos que estos webinars no duren más de una hora y lo invitamos a continuar con este ciclo. Le seguirán llegando invitaciones en este sentido y estamos muy contentos, muy agradecidos y nuestra intención es seguir construyendo una comunidad que esté basada en el aprendizaje, en la comunicación y en la transmisión de información y basada en los valores claves que trascienden al ahorro y a la planificación, que siempre van a tener que ver con el progreso en general. Así que muchas gracias por haber estado en esta conferencia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.